ya es hora de cantar. Alegres porque escuchas cuando
fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti todo se abre. Cadenas soportan y yo viviré por ti. Nada es imposible, Amén. Aleluya. Le damos gracias a nuestro Dios. Vamos a seguir entonando unas alabanzas más. Estamos solamente esperando en Él, ¿verdad? Y como dice la palabra, esperemos en Él, confiados en Él. Y mientras tanto, su iglesia sigue adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. recorremos el camino que Cristo viene llegar. Anunciarnos su venida en todo lugar.
Vamos a orar y le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que Él nos regala de estar acá nuevamente. Nuestra iglesia está todavía vacía, pero estamos pidiéndole a Él que nos dé sabiduría para poder hacer las cosas bien, que bendiga a los sugieres que están en servicio de este lugar, para que ellos traten de hacer las cosas lo mejor posible y poder mantener entonces nuestra iglesia abierta. Vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque hemos regresado, Señor, a adorarte. Te pedimos que nos des, Señor, sabiduría a todos los servidores de este lugar, que nos des paciencia, Señor, que nos des también, bendito Señor, ese deseo de querer hacer las cosas bien, que no nos mortifiquemos, bendito Padre, ya que sabemos de que, bendito Dios, todo lo que ha sucedido, Señor, ya sea algo que viene porque tiene que venir o algo que ha sido impulsado, Señor, de todas maneras, Señor, el mal está y lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que nos des a cada uno de nosotros entendimiento para poder, Señor, estar y hacer las cosas que tenemos que hacer. Bendice los jóvenes que hoy, Señor, están acá adorando tu nombre. Señor, bendice tu palabra que va a ser impartida en este momento, Señor, y te pedimos por la tecnología, Señor, de acá de la iglesia, que trabaje bien para, bendito Señor, llevar tu palabra, Señor, a donde tiene que llegar. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios un poquito. Hoy quiero hablarles acerca del libro de Hechos, ¿ok? Pueden sentarse El libro de Hechos habla acerca de la venida del Espíritu Santo, un regalo hermoso que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo fue algo que nuestro Señor Jesucristo prometió, algo que Él dijo que Él se iba a ir, pero que mandaría algo para nosotros. Y hoy hay muchas iglesias alrededor de este país, de Estados Unidos, no hablo de otros países, que ya habían decidido abrir hoy, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hoy iban a celebrar el domingo de Pentecostés. Entonces, hoy es un día de fiesta en Estados Unidos. Estamos muchos ya en la iglesia, estamos posiblemente todavía nos falta estar al nivel donde necesitamos estar, pero queremos que Dios nos bendiga, que Dios, tenemos que quizás hacer arreglos también en lo que es la tecnología y todo eso para poder llegar a ustedes, ¿verdad? Pero mil disculpas por lo que hoy no esté saliendo bien, que Dios nos ayude a mejorarlo, ¿verdad? En su nombre se lo pedimos. Pero vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 1, vamos a hablar un poquitito acá. Dice el libro de Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Así que lo que acá nos interesa de esta lectura, antes de pasar al Hechos capítulo 2, es de que había un grupo de 120 personas. Era el arranque de la iglesia de Jesucristo en aquella oportunidad conocida como la iglesia primitiva. En aquella oportunidad Jesucristo dijo: vayan y esperen, porque mandaré a ustedes algo muy especial. Y ese algo muy especial es lo que nosotros tenemos, es lo que nos sostiene, es la presencia de Dios, es aquello que me dirige, me consuela, me exhorta, aquella presencia que hoy llamamos el Consolador, o sea, su Espíritu Santo. Y por eso quiero hablarles de esto ahora, porque realmente la iglesia está acá. El Espíritu Santo está acá todavía, pero vendrá un día en que el Señor llevará su iglesia a su presencia, y el Espíritu Santo también se irá. Y ahí entonces quedará el mundo libre para hacer lo que quiera hacer. Si ahorita ya están haciendo lo que quieren, imagínense ya sin la misma presencia del Espíritu Santo. Será un caos total a nivel mundial. Entonces el Espíritu Santo es importante. Vamos ahí a Hechos 2.
Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un viento recio. ¿Okay? Capítulo 3, verso 3, perdón. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Okay? Aquí es algo, un milagro. La iglesia de nuestro Señor comienza. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo nace. El Espíritu Santo desciende. Y recuerde que cuando el Espíritu Santo descendió, se quedó. No se fue como en el Antiguo Testamento, que venía y luego se iba. No, esta vez se quedó. El Espíritu Santo está con nosotros. Y cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, aquel mismo Espíritu Santo llega a su vida y se queda dentro de usted para siempre, hasta que Jesucristo nos llame a su presencia. Entonces, este es uno de los milagros más lindos que nosotros encontramos en el libro de Hechos. Verso 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Versículo 5, moraban entonces en Jerusalén. Y esto, pongámosle mucha atención, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, que no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos. Este es algo que usted tiene que leer con mucho cuidado, ¿verdad? Porque dice que hablaron lenguas, ¿verdad? Pero no se pusieron a hablar lenguas que nadie entendía, sino que se pusieron a hablar lenguas para que todos aquellos que estaban en ese momento, porque era un comercio mundial, pudieran encontrarse con Jesucristo a través del mensaje de salvación. Pudieran escuchar de Jesucristo, porque los discípulos hablaron muchas lenguas, pero no fueron lenguas que no se entendían. Fueron lenguas que todos estos, dice, árabes que estaban acá de África, Mesopotamia y todas las partes del mundo que menciona acá, entendieron el mensaje. Entonces, ¿qué fue eso? El nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Ese día fue el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió a aquellos 120 que obedecieron el llamado de Dios. Cuando usted obedece el llamado de Dios y usted decide seguirle, recibirle, entonces Dios le entrega el mismo Espíritu Santo. Y por eso es que cuando uno quiere hacer algo que no es correcto, está bien sentirse mal, porque tiene usted la presencia de Dios que está dentro de nosotros. Entonces, recordemos entonces, usted puede leer esto varias veces para llegar a entender. ¿Hay lenguas angelicales? Por supuesto que sí, pero eso es algo personal entre usted con Dios, ¿verdad? Si usted puede traducir lo que Dios le dice, fantástico, y si no, dice Pablo, es para usted. Pero cuando usted va a hablar a una persona, usted tiene que usar un lenguaje sencillo, entendible, que el ser humano que no conoce a Cristo entienda el mensaje de salvación. Por eso Pablo siempre, él decía, prefiero hablar 5 o 10 palabras con entendimiento que 10,000 que nadie me entienda. Entonces recordemos, si usted es una persona que habla en lenguas, pues felicidades, pero ese es algo personal suyo con Dios. Si usted no puede traducirlo, no puede entonces posiblemente convencer a alguien que reciba a Cristo.
¿Por qué? Porque si no lo entienden, el mensaje no va a llegar a ninguna parte. Así que ese fue entonces el día, ese fue el momento especial. Recuerde entonces del regalo más grande que Dios le dio a esta humanidad. El regalo de su Espíritu Santo descendiendo de lo alto, aquellos 120 que hoy somos más de 1,000 millones de personas que hemos tenido esa experiencia de recibir a Jesucristo, de dejar que el Espíritu Santo more en nosotros, y esa es la misma experiencia. Hoy usted comparte a Jesucristo porque el Espíritu Santo se lo permite. Entonces, vamos a ver entonces Pentecostés, ¿verdad? El Espíritu Santo vino cuando se cumplió el día de Pentecostés. En el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. O sea, había un día, había una hora especial para que el Espíritu Santo descendiera. Así como había una hora, había un día especial del año para que Jesucristo naciera, así también había un día especial para el descenso del Espíritu Santo. Así como hay un día también para que usted reciba a Jesucristo en su vida. Usted necesita saber que Jesucristo lo ama y que Jesucristo quiere darle entonces vida eterna. Entonces, Pentecostés, los discípulos lo esperaban. Cada uno de nosotros necesitamos hoy esperar, no que el Espíritu Santo venga a mí cada rato, sino que el Espíritu Santo me llene de su presencia todos los días. Esa es la diferencia. A veces oramos y decimos, Señor, mándame a tu Espíritu Santo, pero si lo recibiste el día que confesaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ya está dentro. Lo que tenemos que pedirle es esa unción fresca, esa presencia de Él en nosotros. Si hemos pecado, confesemos nuestras faltas y entonces el Espíritu Santo se dejará sentir en nosotros, porque está dentro de nosotros. No se va, se quedó ya dentro de nosotros. Los discípulos cumplieron la orden de Jesús. Dicen Hechos 1:4. Ahí había una orden que Jesucristo les dijo, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Así que Jesús les mandó, dice, que no se fueran. Esperen, porque vendrá algo especial para cada uno de ustedes. ¿Y sabe qué? Si nosotros tomamos esa orden, hoy el Señor nos dice, velad, mantente firme, porque yo me llevaré tu iglesia, yo me llevaré la iglesia, mi iglesia, la novia, la que compré en la cruz con mi sangre. Pero no sabemos el día, pero sé que Dios tiene marcado un día para Él sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y los que vivimos seremos transformados. Dios tiene el momento, así como tenía el momento de descender su Espíritu Santo, así como tenía el momento de que su Hijo llegara a la tierra, y así como usted encontró el momento de recibir a Cristo, ese día, esa hora, ese año, el Señor tiene todo marcado. Así que el Señor Jesucristo, Él sabe que volverá y Dios sabe el día. Por eso tenemos que velar en oración, no descuide su salvación, porque de que se va a cerrar la puerta, se va a cerrar. Solamente Dios lo sabe. Entonces, los discípulos y aquellos 120 perseveraron unánimes en la oración. Ahí dice en el capítulo 1, versículo 4. Los discípulos cumplieron la orden y perseveraron unánimes en oración. Dice Hechos 1:14, ¿verdad? Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Perseverar en oración. En estos tiempos difíciles, Estados Unidos está viviendo un tiempo difícil. No solamente tenemos lo que están viviendo, muerte, y sino también ahora para acabar de ajustar lo que estamos viviendo acerca en esta semana de violencia. Necesitamos velar, permanecer en oración. ¿Cómo voy a orar? Señor, ten misericordia de nosotros. Tu iglesia aquí está, no nos hemos ido, Señor, cuídanos, protégenos, líbranos,
de todo mal en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. El Espíritu Santo, entonces lo esperaron porque era una promesa. Era una promesa. El Señor Jesucristo se los había prometido. Y recuerden que cuando el Señor promete algo, Él lo cumple. Él les dijo: júntense, perseveren en oración, porque yo les mandaré un regalo celestial llamado su propio Espíritu Santo, el Consolador. Así que a nosotros nos manda también perseverar en oración, manténgase, no se rinda. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá y Cristo viene. No hay manera para detener esa segunda venida de Jesucristo. El Espíritu Santo entonces vino sobre todos los que esperaron el cumplimiento de la promesa. El Espíritu Santo vino repentinamente, como será la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona Mateo 25:6. El Espíritu Santo vino repentinamente, llegó como un viento recio. Cuando el Señor venga por su iglesia, lo único que dice Primera de Tesalonicenses, dice que será como un abrir y cerrar de ojos. No habrá tiempo para un viento recio, no vamos a escuchar nada parecido a cuando vino el Espíritu Santo. Esta vez sonará la trompeta y desaparecimos en cuestión de milésimas de segundo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios y es la promesa de Dios. Cristo viene, Cristo volverá. Por hoy tenemos su regalo más hermoso, que es el Espíritu Santo. Ahora usted tiene esa unción especial que muchas veces no la sentimos porque no buscamos de Dios. Recuerde, el Espíritu Santo no se ha ido de usted si usted no lo siente. Simple y sencillamente usted no está lleno porque se ha llenado de otras cosas. Entonces necesitamos saber que aquel regalo de Hechos capítulo 2 fue un regalo hasta que Dios levante su iglesia de esta tierra. Entonces el Espíritu Santo se irá, la novia se va, la iglesia se va y la presencia de Dios se irá con nosotros. Así que le damos a Dios toda la honra por eso. Vemos entonces que el Pentecostés dice como un viento recio para vivificar en forma de lenguas de fuego. Esa fue una manera única, ¿ok? No hay en la Biblia otro acontecimiento como el de Hechos capítulo 2. No lo hay, porque fue solamente una vez. La iglesia de Jesucristo nació una sola vez. Jesucristo nació una vez, murió una vez, se levantó de la tumba una vez y volverá por su iglesia una sola vez. O sea, no podemos decir: Señor, he perdido tu Espíritu Santo, mándalo, Señor. No, ya lo tienes. Fue un acontecimiento único y especial, y por eso entonces se le llamó el Pentecostés. Lenguas de fuego que descendieron a los labios de aquellos 120 que se convirtieron en bilingües con muchas lenguas entendibles. Y hoy nosotros por lo menos hablamos el español. Comparta a Jesucristo con ese lenguaje que Dios le ha dado. Y si usted conoce otro idioma más, pues denle gracias a Dios y comparta a Jesucristo. No se quede con eso, no sea egoísta, porque si usted sabe 2 o 3 idiomas, Dios le está dando la oportunidad de compartir. Aquellos 120 recibieron muchas lenguas. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de compartir a Jesucristo y que el Evangelio se fuera por todo el mundo, y por eso hoy conocemos a Jesucristo. Dios todo lo hace con un propósito, no solamente de pasar un buen tiempo. Dios tiene un propósito para su vida, para mi vida. Y también tenemos el Espíritu Santo, vino para glorificar a Jesucristo. El Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo Jesús, no para quitarle la honra, sino para glorificarlo, porque Él se fue y el Espíritu Santo descendió con nosotros. Luego, para edificar la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo está acá con nosotros para edificar la iglesia de aquel que murió en la cruz del Calvario,
para habitar en el hombre y hacer de él su templo. Mire qué maravilla. Para habitar en el hombre y hacerlo su templo. Qué cosa más especial, que nosotros somos el templo de la misma presencia de Dios, de su Espíritu Santo. Así que habita en el hombre y también concede dones espirituales. Concede dones espirituales. Todo lo que usted está haciendo hoy para servir al Señor son cosas que el Espíritu Santo le ha regalado. Usted es un buen administrador en la iglesia, gracias le damos a Dios por eso. Usted es un buen servidor, gracias le damos al Señor. Usted es una persona que va a los hospitales, usted es un tremendo servidor. ¿Quién se lo ha dado? Dios se lo ha dado. Dios le ha dado esa oportunidad a través de su Espíritu Santo. Porque quisiéramos hacer muchas cosas, pero si Dios no lo deja hacer, entonces no nos va a salir bien y vamos a tener desconfianza de nosotros mismos. El Espíritu Santo entonces reviste a los testigos de Cristo. Nosotros somos los que predicamos, los embajadores de Jesucristo. No porque nosotros queremos ser grandes, sino para ser grande al que murió por mí a través de su Espíritu Santo. Yo puedo hacer esto. Darnos la adopción de hijos. También el Espíritu Santo nos da la adopción de ser hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo llega y nos convertimos en hijos adoptados por nuestro Señor Jesucristo. Miren cuánto nosotros tenemos del Espíritu Santo. Por eso es que celebramos, ¿verdad?, ese día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque es algo maravilloso. El Espíritu Santo realizó cosas grandes y poderosas. El Espíritu Santo hizo muchas cosas. Le dio luz verde a la iglesia primitiva para predicar el evangelio. Se permitió persecuciones para salir y hacer milagros, para salir y predicar el evangelio, para salir y llevar salvación. ¿Y quién iba con cada persona que huyó en aquella oportunidad? El Espíritu Santo del Señor, la presencia del Señor. La iglesia estaba en una casa, se amontonaron, se juntaron, comían demasiado, pero llegó el Espíritu Santo a través de una persecución y vámonos. Aquí lo que están haciendo ya no es suficiente. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con tanta presencia del Espíritu Santo? Ahora hay muchos medios para que usted comparta su testimonio, para que usted en unas cuantas líneas usted le pueda decir a otra persona lo que Dios ha hecho en usted y cómo se está manteniendo a través del evangelio. Todos lo podemos hacer un poquito para alcanzar a otra persona. El Espíritu Santo entonces realizó grandes y poderosos milagros. Publicanos y pecadores llenaron el mundo con el evangelio de Cristo. Provocó gran espanto, dice el versículo 12. Suscitó preguntas serias por Dios y conversiones y obediencia a la palabra de Dios. Si usted no está obedeciendo la palabra de Dios, es porque le falta llenura del Espíritu Santo. O sea, ayer me encontré con alguien y me dice, estoy mal, estoy clamando al mismo demonio. Yo le digo, ¿pero qué haces clamando al demonio? Descuidaste la llenura del Espíritu Santo. Personas que conocen a Dios, personas que conocen la palabra, personas que han asistido a la iglesia por muchos años, hoy se descuidaron el Espíritu Santo, descuidaron la presencia de Dios y ahora están siguiendo al enemigo. Eso no puede ser. Dios nos ha dado el regalo más grande en esta vida, su Espíritu Santo. Aquella presencia que hace que nuestros ojos se llenen de lágrimas, aquella presencia que cuando usted ora posiblemente en su casa y usted se ve que sus ojos no se mantienen secos, no es porque usted sea un gran cristiano, sino porque es la presencia de Dios, satura su vida, lo llena y no hay otra manera que demostrar agradecimiento con lágrimas, con obediencia a lo que es la palabra de Dios. Así que hoy concluyo entonces con ¿qué quiere decir esto que estamos hablando hoy de acuerdo a Hechos capítulo 2 versículo 12?
Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros los creyentes, la venida del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que la promesa de Joel se cumplió allá en Joel 2:28, donde los ancianos y los jóvenes verían visiones. Se cumplió en ese momento cuando descendieron las lenguas de fuego. Ahí se descendió el Espíritu y se cumplió aquella visión de que estaba ya escrita, que el Señor fue exaltado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo fue exaltado a la diestra de Dios porque Él llegó y el Espíritu Santo descendió. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor cumplió su promesa de Hechos 1:5. El Señor cumple sus promesas. Y si Él te ha prometido algo, si tú lees la Biblia y dices, aquí hay promesas, estas son para mí, las tomo para mí, entonces dile al Señor, aquí hay promesas, Señor, y yo voy a creer en estas promesas y hazlas conforme a tu voluntad. Tampoco nos podemos poner a pedirle al Señor que cumpla caprichos. No, promesas son cumplidas porque Él las quiere cumplir. Y Él nos las da de acuerdo a su santa y divina voluntad. Porque si no lo quiere hacer, no lo hace. Pero yo no me puedo poner a declarar cosas solamente porque pienso que Dios lo tiene que hacer. Recuerdo personas muy famosas, entre comillas, declarando sanidad. Y hoy aquella persona que se le declaró sanidad está muerta. Porque cuando yo declaro algo, estoy sometido a la presencia de Dios, que es su mismo Espíritu Santo. Y debo de tener la humildad, la sencillez de decir, Señor, yo creo, tu palabra lo dice, bendito Señor, pero tú eres el que decides. Tú decides si me vas a dar lo que tú tienes para mí. Yo lo creo con todo mi corazón, pero tampoco te puedo decir que tú cumplas a lo mejor algo que no me va a hacer bien. Dios sabe todo lo que tú necesitas. Dios sabe todo lo que usted debe tener en esta tierra. Entonces, Él cumple sus promesas. Que el Señor tiene la plenitud para todos. Que las personas más sencillas pueden tener el Espíritu Santo. Y eso somos nosotros. Nosotros no somos elites, ni iluminates, ni la gente más inteligente, pero déjame decirte, nosotros hemos recibido lo más preciado, llamado el Espíritu Santo de Dios. La presencia de Dios, aquello que conforta, aquello que nos dirige en medio de las tempestades, en medio de las pérdidas de un ser querido, en medio de las tribulaciones, de los retos. Tenemos el Espíritu Santo que nos levanta de la cama cuando estamos enfermos, que nos levanta de una enfermedad que ni el médico sabe lo que usted tiene. Ahí está el Espíritu Santo. Él te levanta porque es una promesa de Dios que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y por eso hoy celebramos con todas aquellas miles y miles de iglesias que hoy han decidido abrir la iglesia para decirle al mundo que el Espíritu Santo es el único consolador que puede traer paz nuevamente al mundo. Porque si confiamos en nosotros, lo que nosotros podemos traer es lo que estamos viendo. Nuestros ojos están viendo maldad, muerte, destrucción. ¿Por qué? Porque no hay un Espíritu Santo dentro de esas personas, pero sí está dentro de nosotros. Y por eso le agradecemos al Señor hoy. Si usted no ha sentido esa presencia de Dios siendo cristiano, seguidor de Jesucristo, déjame decirte, posiblemente estás llenando tu vida de otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Recuerda el mandato. El Señor les dijo a los 120, vayan, quiero que vayan allá al aposento alto, ahí se me van a quedar orando las 24 horas del día hasta que yo les mande el regalo más hermoso que tengo para ustedes. Hay que permanecer. ¿Y qué dice la Biblia que estuvieron? Estuvieron unánimes, perseverando en oración. ¿Quiere usted cosas grandes de Dios? Primero tienes que humillarte delante de Dios. No es solo de
recibir a Jesucristo, ya Señor, aunque échame todo acá. No, tenemos que perseverar. Él sabe en qué te va a usar. Él sabe para qué te necesita. Y muchas veces nos pasa por tormentas porque ocupa que seamos personas fuertes espiritualmente. Y que todo esto que está aconteciendo sea solamente memorias para un futuro, para servirle al Señor mucho mejor. Hacemos esto. Recuerda, esta es una tormenta. Y después de una tormenta sale el sol. Y cuando el sol sale, viene la calma. Y eso es lo que esperamos con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias porque un día, Señor, usted dejó que su Espíritu Santo, su misma presencia que dice la palabra que su Hijo le rogó para que usted lo mandara. Y hoy lo tenemos, Señor, dentro de nosotros. Somos templo de tu Espíritu